Buenas tardes, señor gobernador. Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privado veracruz.com.mx. Parece que la eliminación de la medida cautelar de prisión preventiva será eliminada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la lista de los 45 delincuentes liberados, asesinos, violadores, pederastas y secuestradores por jueces y magistrados federales seguirá creciendo en Veracruz y en el país. ¿Qué opinión le merece, señor gobernador, que entre los delincuentes próximos a ser liberados se encuentra la señora Jacqueline Malinali Galvez Ruiz, recluida en el penal de Santa Marta desde hace varios años por el delito de secuestro, quien, a pesar de que sus cómplices fueron sentenciados a 29 y 30 años, a esta señora no se le ha dictado sentencia? ¿Podría usted hacer un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal para evitar que esta secuestradora salga de prisión? Sí. Es todo. Bien, miren, yo creo que es una de las preguntas más trascendentales para Veracruz y para el país. Existe una intención de algunos miembros, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar un precepto constitucional. Está en el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? Aquellos delitos graves donde el presunto culpable necesariamente tiene que permanecer en prisión mientras se le investiga y se le sentencia, porque son delitos como homicidio, secuestro y otros tantos, que ahí en la Constitución dice el enlistado. Está en la Constitución y nuestra opinión de al menos 22 gobernadores es que esos ministros no pueden legislar, no pueden eliminar un artículo constitucional, no tienen esa atribución. Vamos a iniciar nosotros una protesta formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta pretensión. En unos días más va a salir una declaración de parte de 22, por lo menos 22 ejecutivos estatales, 22 gobernadores estatales, en contra de esa pretensión, porque estaría la Suprema Corte violando la propia Constitución. La Suprema Corte no puede desaparecer un artículo constitucional. ¿Quién puede hacerlo? El Congreso de la Unión, con la aprobación de 17 congresos locales. El procedimiento de cambio en la ley es atribución exclusiva de estos congresos y está en la propia Constitución. Entonces, lo digo ahorita, nos estamos poniendo de acuerdo en los términos, pero sí existe nuestra preocupación de que la Suprema Corte esté intentando esto. Estaríamos ante una situación inédita de violación flagrante a la Constitución por la misma Suprema Corte. Nosotros podríamos, en esta lucha formal, es una postura ante esto, solicitar al Congreso de la Unión, ¿sí?, juicio político para los ministros que aprueben quitar el artículo 19 constitucional porque no está en sus atribuciones. Estarían violando la Constitución los propios ministros de manera clarísima. ¿Sí? Haríamos esa petición en dado caso de que lo estén intentando. Es gravísimo, es de lo más grave que pudiera darse en la historia reciente de México, que la Suprema Corte elimine un artículo constitucional violando la propia Constitución. En la Constitución establece que es atribución exclusiva de los legisladores modificar la Constitución. Y existe un proceso muy claro a seguir, que tiene que ver con el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores y 17 congresos locales.
que aprueben con mayorías los cambios constitucionales. Qué bueno que lo menciona, porque es uno de los planteamientos que desde hace 3 días estuvimos, y ahora que estuvimos en México, yo dialogué con varios. El gobernador de Sonora, Durazo, nos hizo el planteamiento de iniciar esta discusión frente a la opinión pública, denunciando las pretensiones de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería una atrocidad por las implicaciones constitucionales, pero también el resultado de esa intención es liberar delincuentes, o incluso delincuentes que hayan sido sentenciados pudieran reclamar al haber sufrido la prisión preventiva oficiosa. Se abriría una puerta a narcotraficantes para salir que han matado, violado, secuestrado. Analizándolo políticamente, es extraño que lo hagan en este periodo electoral. ¿Quieren incendiar México liberando delincuentes? ¿Esa es su intención? Que lo digan con toda claridad, porque esa es su intención, por lo que vemos. ¿Qué otra? ¿Por qué eliminar un mecanismo de las fiscalías para procurar justicia? Se preservan los derechos. La Constitución preserva derechos del imputado. ¿Por qué ir hacia ese absurdo constitucional de que el poder judicial ahora es poder legislativo? Sería lo más claro. ¿Por qué? Porque la Constitución es clarísima. El artículo 19 dice muy claro la referencia en varios párrafos a la prisión preventiva oficiosa, y es para garantizar los derechos de la víctima. No puede ser que uno que esté acusado de secuestro pueda andar libre mientras lleva su juicio, señalado por sus víctimas. Se exponen las víctimas. Ese, si es presunto y se convence al juez en un proceso que conserva derechos de presunción de inocencia, se le convence de que hay indicios claros de ser el responsable, puede aplicarse la prisión preventiva oficiosa, como dice la Constitución, para los delitos graves. Entonces, pues ese es el planteamiento. En los próximos días, semanas, daremos a conocer la primera postura. Insisto, es la primera postura de Guardias. No nos vamos a quedar nada más en eso. Yo voy a proponer seguir escalando la discusión para que se pare esa pretensión de violar la Constitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veracruz es de los estados más afectados por decisiones absurdas como esas. Entonces sí vamos a solicitar, no al presidente, a la Suprema Corte, a los ministros, que reconsideren esa intención, esa pretensión, que si tienen alguna discrepancia, se la pasen al poder que le corresponde, que es el poder legislativo. Ellos sí pueden legislar, que le pasen la argumentación al poder legislativo y que se abra un debate en las cámaras con diputados y senadores, que ahí se haga el debate y ahí que se legisle, para eso es, y que se invite a los ministros, que se invite a todos los órganos autónomos de fiscalías, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales de los Estados, que se les invite a ese debate y que también se les invite a las víctimas, que sea una decisión así, en el poder que corresponde de acuerdo a la Constitución, que es el legislativo. Pues es mi postura, vamos a seguir y van a tener noticias pronto de eso. Bueno, muchas gracias, nos vemos.